Buen día, mis niñas y niños. Hoy, martes 18 de agosto, nuestra actividad de hoy tiene como título Etapas del crecimiento en el área de ciencia y tecnología. Estamos semana 20, día 2 de Aprendo en casa. Desarrollo de la actividad. Con la actividad anterior aprendiste lo que nos ocurre cuando crecemos y los factores que hacen posible que crezcamos. También viste que no crecemos de manera continua y uniforme, sino a saltos o estirones en ciertas edades y en otras a un ritmo lento. En esta oportunidad aprenderás que los ritmos de crecimiento se ajustan a ciertos periodos y fases de desarrollo hasta que dejamos de crecer. Nuestra meta: explicar que el crecimiento se produce en concordancia con las etapas del desarrollo. Identificar las etapas de desarrollo. En casa y en la escuela nos hablan de la edad de la lactancia, la edad infantil, la edad de la niñez, la edad de la pubertad y la edad de la adolescencia. Pues bien, ya que nos han hablado bastante sobre eso, seguramente nos hemos formado algunas ideas al respecto. A continuación, en tu cuaderno, en hojas de reuso o también aquí escribirás esas ideas. Por ejemplo, la lactancia. ¿Qué es? ¿Cuándo se da? Eso debe ser pues desde el nacimiento hasta los 2 años, según la OMS, ¿no? Y luego vemos también la edad infantil, que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Luego viene la niñez, que va desde los 6 años hasta los 12 años. Y seguimos con la pubertad. Pues la pubertad está entre la niñez y la adolescencia y se da entre los 10 a 16 años, por ejemplo, de 10 a 14 en las niñas y de 12 a 16 en los niños. Y por último, vemos la adolescencia, que va alrededor de los 12 y termina con la entrada de la juventud alrededor de los 20 años. También puedes consultar con una persona adulta para que te dé algunas ideas que te ayuden a responder lo planteado. Si puedes tener a la mano los objetos personales que juntaste ayer, como babero, biberón, etcétera, o actuales como tus juguetes o quizás tu tarjeta cuando eras bebé y tu mamá te llevaba a tu atención médica. Ahora, por medio de tus objetos, recuerdos y la conversación con tus familiares, es preciso que averigües datos sobre cuánto has crecido hoy. En tu cuaderno, escribe la información que recogiste y organízala en un cuadro. Luego de ello, te planteamos la pregunta de investigación que proponemos para hoy y es: ¿existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas de desarrollo del ser humano? Y vas a poner ahí tus posibles respuestas que vienen a ser tus hipótesis. Entonces aquí sería tu primera respuesta, por ejemplo, que sí tiene relación porque el ritmo de crecimiento se da durante las etapas de desarrollo de todo ser humano. Y la otra respuesta puedes darla tú y vamos a fundamentar esta posible respuesta. Bueno, pues el control del ritmo de crecimiento es importante para saber que el niño se desarrolle normal durante su etapa de crecimiento. Eso sería una idea que fundamente. La otra idea que fundamente ustedes lo pueden hacer. Entonces yo sé que las ideas que diste van a ser muy interesantes. Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta planteada, te invitamos a leer la ficha, los periodos y las fases de crecimiento que se encuentran en la sección de recursos. Los periodos y las fases de crecimiento.
Hemos visto en la lectura del día anterior que el crecimiento se da por medio de saltos que hemos llamado estirones. Estos responden al desarrollo de todo ser humano y que llamaremos fases de crecimiento. Periodo de crecimiento dentro del útero materno. Crecemos primero en el vientre de nuestra madre, en un órgano que se denomina útero. El crecimiento en el útero de la madre tiene dos fases. Fase 1. Se inicia en el momento en que la mamá sale embarazada y abarca hasta la semana 12. En esta fase, las células que conforman nuestro cuerpo se multiplican a gran velocidad formando los órganos. Entonces, observemos el esquema donde el inicio se da cuando empieza el embarazo y es la fase 1 del periodo de crecimiento intrauterino y termina en la semana 12. Luego empezamos la fase 2 que empieza en la semana 13 y culmina en la semana 40 o hasta el término de la gestación cuando se produce el nacimiento. En esta etapa los órganos ya formados crecen, pero si la madre no se nutre bien, puede afectar al crecimiento del feto. Entonces el bebé nacerá con baja masa corporal. Veamos el esquema. El inicio se da en la semana 13 de la fase 2 del periodo de crecimiento intrauterino, o sea, dentro del útero de la mamá. Y termina en la semana 40. Luego vemos el periodo de crecimiento después de nacer. Este periodo también tiene dos fases. La fase 1, que es la primera infancia, que comprende desde el nacimiento hasta los 3 años. Esta fase se caracteriza por el rápido crecimiento del infante. En los datos de Brian y Erika vimos que en esos 3 años ambos crecieron 38 centímetros. Después de ese estirón, en el siguiente año crecieron solo 9 centímetros. En nuestro país, en esta fase, los infantes con frecuencia se encuentran en riesgo de desnutrición y enfermedad porque generalmente ya no toman leche materna. Además, suelen vivir en condiciones poco higiénicas. Por ello, sufren de diarreas o adquieren enfermedades respiratorias de tipo alérgico o infeccioso causado por contagio, ya sea las personas enfermas cercanas tosen y estornudan sin taparse la boca. Observemos el esquema de la fase 1 de crecimiento después del nacimiento, que es la primera infancia, que se inicia con el nacimiento y termina a los 3 años de edad, para luego empezar la segunda fase, que es la segunda infancia intermedia. Esta fase se inicia al culminar los 3 años y dura de los 9 a 11 años de edad en que empieza la pubertad. En esta fase el crecimiento es constante, pero algo lento hasta llegar a la adolescencia, etapa en la que se produce un crecimiento muy rápido, que es el segundo estirón. En nuestro país es frecuente encontrar niñas y niños de estas edades con desnutrición crónica y anemia, también con gordura excesiva, pero baja talla por malnutrición. Y observemos entonces el esquema de la fase 2 de crecimiento después del nacimiento, que es la segunda infancia intermedia, que inicia a los 3 años de edad y termina de 9 a 11 años de edad con el inicio de la pubertad. La importancia del control del crecimiento. El control del ritmo del crecimiento de infantes, niñas y niños es muy importante. Consiste en vigilar el crecimiento para identificar alteraciones en su rapidez. El control se realiza a través de la medición de la masa corporal, la talla, el perímetro del brazo y el perímetro del cráneo. La medida de la talla, especialmente en los recién nacidos y lactantes que crecen con rapidez, es muy importante. Debe tomarse en cuenta que a esta edad la talla no aumenta tan rápido como la masa corporal. Si el infante está mal nutrido,
la rapidez de aumento de talla disminuirá. El crecimiento será lento y a veces ya no podrá recuperar el ritmo, terminando con una muy baja estatura. Un dato importante es el registro de talla-masa corporal que permitirá un mejor control del estado nutricional del infante. Hay que recordar que el infante se le mide en posición horizontal, o sea, echada o echado, hasta los 2 años y que el personal médico denomina longitud al dato de la medida que se obtiene hasta esa edad. A partir de los 24 meses, o sea, 2 años, la medida se hace con la niña o el niño de pie y ese dato recién empieza a llamarse talla. Al leer, te sugerimos que analices lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cómo se relacionan los ritmos de crecimiento con las etapas de desarrollo? Y podemos decir pues que se relaciona porque vigila el crecimiento de los infantes, niñas o niños para identificar algunas alteraciones en su rapidez. Segunda pregunta, ¿en qué etapas los ritmos de crecimiento son más acelerados? También podemos decir que es en la primera infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. Y luego en la adolescencia, que dan el segundo estirón. Tercera pregunta, ¿en qué etapas de desarrollo los ritmos de crecimiento son lentos? Y eso es en la segunda infancia intermedia, que es desde los 3 años y termina de 9 a 11 años. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué es importante conocer las medidas de masa corporal y talla de infantes, niñas y niños? ¿Tendrá algo que ver con el control del estado nutricional? ¿De qué modo? Y podemos decir que es importante para saber si el niño, niña o infante está creciendo normal en su talla y peso estipulado. Y sí tiene que ver con el control del estado nutricional porque ahí se ve si el niño, niña o también infante está recibiendo los nutrientes necesarios y adecuados para su normal desarrollo. Ahora tienes algunas ideas más sobre el crecimiento y cómo se relaciona la talla con las etapas del desarrollo. Ahora ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas de desarrollo del ser humano? Y la respuesta la vas a dar ahí. Y podría ser pues sí, porque cada etapa tiene su ritmo de crecimiento estipulado y además porque el ritmo de crecimiento vigila y controla el crecimiento en las etapas de desarrollo de los infantes, niños, adolescentes. Luego tienes que argumentar aquí y podría ser porque cada etapa de desarrollo tenemos una talla promedio de crecimiento y otro porque hemos leído texto donde sustenta que el ritmo de crecimiento es muy importante y están relacionados con las etapas de desarrollo humano. Y ahora, con la actividad has podido informarte sobre lo siguiente. El crecimiento es continuo, pero no uniforme. Las personas crecen dando estirones y otras a veces lentamente. Los estirones y ritmos de crecimiento están relacionados con las etapas de desarrollo humano. Los factores para que una persona sea alta, de mediana talla o baja están muy relacionados con la atención a la salud y a la nutrición en cada etapa. Hay cierta edad en la que el ser humano es más sensible a las enfermedades. Esa puede ser una causa de un crecimiento lento y bajas tallas al final del crecimiento. Felicitaciones. Has realizado la actividad que hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje te servirá para que puedas saber más acerca de ti misma o de ti mismo y de las personas de tu familia.
Ahora con tu familia organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los ritmos de crecimiento y las etapas de desarrollo. Reflexiona. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo lo superaste? Y lo vas a contestar aquí. Haz una relectura de la tabla de datos de las tallas de Brian y Erika y responde las siguientes preguntas. Observen entonces la tabla de Brian y Erika y respondan aquí, en la siguiente diapositiva. Ahora sí, a partir de esta tabla, responde las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la etapa de desarrollo en las que Brian y Erika crecieron más? Observen la tabla que está en la diapositiva anterior y respondan ahí. Luego, número 2, ¿en qué etapa futura crecerán nuevamente de forma acelerada? Y respondan nuevamente ahí. Por último, ¿alguno de ellos está ingresando a una etapa de crecimiento rápido? ¿Por qué lo crees? Si es sí, ¿por qué lo crees? Si es no, igualmente. Y respondan aquí. Bien, niños, con todo ello hemos terminado y va mis felicitaciones diarias a cada uno de ustedes y su medallita de éxito, porque ustedes son los mejores. Me despido, los espero por el grupo y ya saben que pueden consultar. Nos vemos, niños. Un abracito.